Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Mar y hoy voy a estar haciendo un poco un análisis sobre Vladimir y la amenaza nuclear. Vamos a estar haciendo algunas consideraciones antes de comenzar con temas de un poco proyecciones de las próximas lunaciones que vamos a tener, también teniendo en cuenta un poco lo que va a ser el cambio del eje nodal a partir del mes de enero. Y también importante es un poco aquel destino al que vamos, ¿no es cierto?, con Neptuno pasando al signo de Aries en el mes de marzo. Entonces, un poco que quiero aclarar antes de que entremos en tema es que estamos en un momento realmente de mucha complejidad a nivel mundial, a nivel de las relaciones internacionales, especialmente todo lo que esté muy relacionado con la Unión Europea en este momento y un poco todo lo que por allí sucede. Ya hice varias presentaciones sobre esos temas. También en cuanto a todo lo que va a tener que ver con países vecinos y todos los temas de fronteras, la militarización de los países, mucha inversión que se viene haciendo en armas, cosas que yo te vengo anunciando hace ya más de un año. El punto es que estamos en un momento y vamos hacia un momento de un gran caos internacional y creo que hay temas que pueden como desatar, ¿no es cierto? O sea, desde un conflicto se empiezan a desatar varios conflictos que van a ir como todos de la mano. Este es un poco la cuestión. Entonces, en vista de este avance, en esta escalada, por lo menos desde la amenaza que Rusia está haciendo, vamos a hacer una mirada de la revolución solar de Vladimir en pos de lo que sería para desde el 6 del 10 del 2024 al 6 del 10 del 2025, o sea, lo que va a transcurrir este año solar para él. Un poco vamos a analizar Rusia desde él, porque bueno, en vista de que es una... él es el líder y además es un líder que está ahí hace años, un poco su carta nos va a reflejar los destinos también de este país y cuáles son sus intenciones, ¿sí? Tengamos muy en cuenta también la personalidad de Vladimir, ¿ok? Yo hice una presentación hace ya tiempo atrás donde te contaba un poco cómo es su carta natal, qué características él tiene nativas para que podamos entender el contexto, pero también para que podamos entender al personaje, ¿ok? Porque esto no se trata eh, ni de buenos ni de malos, se trata de, podríamos decir, la ideología, la filosofía o la idiosincrasia, ¿no? De una persona y de una nación en base a todo esto. Eh, y un poco, bueno, los alcances que este personaje puede llegar a tener para cómo él está configurado. La realidad concreta es que para Vladimir la palabra perder no pertenecería mucho a su vocabulario, tampoco rendirse. Y si hablamos de una posible negociación, en tal caso, tendría que ser realmente algo que sea conveniente para su sentido de patriotismo y de nacionalismo, en esta cosa muy, muy imperial, ¿no? Como del zar, que son características de su natividad, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de un personaje cualquiera, y quiero que esto lo tengas presente, y no estamos hablando de un momento y de una situación mundial. Y no solo por este emplazamiento como tal de la amenaza nuclear y lo que eso puede significar, sino que también porque estamos en un momento del quiebre de un mundo como era, un viejo mundo como era, y vamos camino a una gran transformación de lo que van a ser las identidades por pertenencia, de los pueblos, también la lucha de los pueblos por sobrevivir, a sus líderes heridos que están dispuestos a todo con tal de no entregar el poder a cualquier precio. También un mundo que va a tener que conectarse o reconectarse un poco con algún tipo de sentido de humanidad,
conectarse y reconectarse con los recursos naturales, con la tierra misma y la salud de esa tierra. Y vamos a un momento, les diría, que es bastante crucial. Probablemente no se va a vivir de la misma forma desde diferentes puntos del globo, claramente, pero creo que sí hay una gran situación que vamos a estar viendo, donde todos vamos a ser puestos a prueba en algún sentido, ¿ok? Así que bueno, un poco quería como hacerles esta pequeña reflexión. Antes de meternos con Vladimir, te voy a mostrar algo que tiene que ver con la luna nueva en Sagitario, que tenemos ahora el primero, creo que es. Ya voy a estar presentando ese análisis para todo lo que es mundial, pero de cara a que observes, ¿ok? De cara a que por lo menos observes, ¿sí? Bien, a que por lo menos observes algunos detalles que tienen mucho que ver con que esta luna que viene en Sagitario, fíjate dónde está dejando al Sol y a la Luna, que es en una casa 12, ¿ok? Es una casa realmente densa, realmente compleja, en el signo de Sagitario, cuyo regente es Júpiter, que tiene tanto que ver con las relaciones internacionales y los temas de frontera. Un Júpiter que está quedando retrógrado en una casa 7, en el signo de Géminis, cuyo regente es Mercurio, y a quien se opone en esta instancia, y un Mercurio que también nos queda retrógrado. ¿Qué significa todo esto? Realmente va a ser un momento complejo para poder sentarse a hablar y para negociar, ¿no es cierto? Y creo que las relaciones internacionales y todos los pactos y tratos y acuerdos y, ¿no es cierto?, especialmente los grandes conglomerados internacionales van a estar en un momento de jaque donde va a estar muy difícil comunicarnos y entendernos, llegar a nuevos pactos y acuerdos y, ¿por qué no?, a alguna negociación. ¿Está bien? Y por otro lado, Sol, Luna, o sea, líder, pueblo, en una casa 12, que es la casa, ¿no es cierto?, de periodos de reclusión, donde se ven todas las miserias reveladas. Es un lugar, ¿no es cierto?, de hospitales, te diría, de situaciones bastante complejas. Y no nos olvidemos que tenemos un protagonista que es un Marte en casa 8. La casa 8 es la casa de la muerte, la casa de los cementerios. Marte tiene mucho que ver con la violencia, la guerra, las armas. Y tenemos una sintonización bastante densa en todo lo que es casa 10, ¿no?, que son los poderes políticos. Fíjense cómo está la amenaza, pero también está el nodo sur en Libra, terminando ya su paso, porque le queda un mes más o un mes y pico más. Nodo Sur cierra capítulos del pasado para siempre, y el capítulo que está cerrando es un poco este capítulo libriano, ¿sí?, de encontrar un equilibrio y de llegar a acuerdos, pactos y de la paz en el mundo, ¿sí? Entonces, un poco, si revisás videos anteriores que estuve presentando sobre temas mundiales, nosotros venimos hablando mucho de que se acelera una transición hacia un momento de grandes conflictos, tiempos cada vez más violentos, y creo que es un poco, bueno, vamos en esa escalada, teniendo en cuenta cosas que se pueden precipitar, insisto, cuando Neptuno haga su ingreso en Aries, porque va a entrar con configuraciones bastante complejas, especialmente vinculadas con Marte, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a ver un poco, como les decía, a Vladimir, ¿ok? Otra cosa que también quiero un poco analizar es en cuanto a que hay una circunstancia que nadie puede negar, y es que este conflicto escala, ¿sí?, en este punto, posterior a las elecciones en Estados Unidos, donde claramente arrasa Donald Trump, y, oh casualidad, se dice como la administración de Joe Biden, pero yo me pregunto si es que Biden toma alguna decisión o la tomó en algún momento, de permitirle, ¿no es cierto?, a Ucrania utilizar, perdón que se me apagó la luz, estos misiles de largo alcance. Entonces, un tema interesante es ver, ¿ok?,
Entonces, un tema interesante es ver cómo a partir de la pérdida, ¿no?, de las elecciones, eh, se autoriza el uso de estas armas, nada más ni nada menos que para dejar el camino minado, ¿no es cierto?, de conflictos a la hora de que Trump asuma la presidencia. Entonces ahí ya podemos ver también cómo desde un lugar, ¿no es cierto?, donde los líderes heridos ven que se caen, ¿no es cierto?, son capaces de hacer cualquier cosa, a cualquier precio, sin importarles, por supuesto, ni los pueblos ni las vidas humanas que pueden estar en juego, ¿no? Tema tan fuerte y del cual venimos hablando tanto, ¿no es cierto? Por otro lado, luego tenemos ya algunos países que están un poco preparando a sus poblaciones en el caso de que sucediera un ataque nuclear, con información, con folletos, con panfletos. También vemos a otros países que están queriendo enviar tropas, otros países que están facilitando más armas, siendo que Putin ya dijo que para todos aquellos o cualquier arma que se utilice de cualquier país, eso va a ser tomado como un país enemigo. Entonces me preocupa también esta escalada de líderes que no están midiendo las consecuencias para sus pueblos. Y esto me parece hasta altamente preocupante, y me pregunto también qué rol van a jugar esos pueblos con esos líderes que los están poniendo en una zona de peligro, y no es cualquier peligro, es un peligro nuclear. Entonces, ahí también, ¿no?, hay algo como de los pueblos, no sé, tal vez movilizándose o tal vez pidiéndoles a sus líderes que bajen la tonalidad del conflicto. Es realmente un momento complejo y creo que hay muchos que no están midiendo el verdadero peligro, no lo están midiendo y no están entendiendo, como les dije al inicio, la personalidad de a quién tienen enfrente, ¿ok? A quién tienen enfrente. Entonces, vamos a empezar un poco con la revolución solar de Vladimir y vamos a mirar algunas cosas que estuve analizando en pos de esta amenaza, y vamos a ver un poco si él sería capaz o no y cómo sigue un poco toda esta historia, ¿ok? Lo primero que vamos a mirar, tengo acá mis notas para no olvidarme de nada, ¿sí? Es el ascendente en Cáncer con un Marte en la casa 1. Y esto ya te está anunciando algo, ¿sí? Porque si bien Rusia está en guerra con Ucrania, una personalidad para este año solar con un Marte en la casa 1 y en el signo de Cáncer, cuyo regente es la luna, o sea, el pueblo, te está hablando de un año donde Rusia va a estar y Vladimir va a estar altamente marcial, y yo creo que poniendo a disposición todo lo necesario, ¿ok? Ascendente en Cáncer con un Marte como protagonista. Detalle no menor es que regente de Cáncer, como te dije, es la luna, o sea, el pueblo, la tierra misma, el sentido de patriotismo o de nacionalismo, y un personaje que va a estar dispuesto a todo, ¿ok? Por defender lo que todas estas palabras significan para él. Y ahí es a donde yo digo, tenemos que ir a entender la natalidad de este personaje, porque por ahí yo creo que son países tan fundamentalistas en un punto, ¿sí? Que para ellos, y especialmente para un personaje como Vladimir, ese sentido de nacionalismo y de patriotismo, para bien o para mal,
podamos coincidir o no, X, pero es un poco qué significa para él y qué está dispuesto entonces él a hacer en pos de eso que quiere defender. ¿Ok? Este Marte se está vinculando, ¿sí?, con el parte de la desgracia que vemos acá en la casa número 10. Fíjense este vínculo, porque a mí no me pareció menor. Fíjense cómo se vincula en un trígono, que tengamos en cuenta que los trígonos son aspectos fluidos, ¿sí? Pero claro, ¿qué pasa cuando esos aspectos fluidos suceden con cosas que son potencialmente negativas? ¿Ok? Significa que todas esas acciones marciales a las que él esté dispuesto, ¿ok?, van a generar para él, ¿sí?, con este parte, ¿ok?, un momento, les diría, de donde yo siento que las acciones que él tome pueden llegar a ser luego una gran cruz que él va a cargar y de cómo va a ser visto a nivel mundial. ¿Ok? Algo de todo lo que él impulse, haga, las acciones que tome, se están alineando con una cruz que él va a cargar en la zona de la casa 10, que es el poder político y cómo el mundo lo ve. ¿Se entiende? En su puesto público, ¿sí? Y la pregunta que me hago con esto es, ¿puede esto significar que por sus acciones el mundo entero lo crucifique en algún sentido? Estas son preguntas para hacernos. Fíjense cómo queda, ¿sí?, un nodo sur en la casa número 4. ¿Sí? La casa número 4, tengamos en cuenta que tiene mucho que ver con la casa que rige al pueblo, ¿sí? También es la casa que rige la tierra misma, el sentido de patriotismo, la identidad por pertenencia, toda una cuestión acá muy fuerte, ¿sí? Y un nodo sur, todo ese aspecto de lo que la sociedad rusa y ese vínculo que tiene con él, ¿ok?, va un poco a llegar a su fin. Yo creo que acá se van a poner en juego varias cosas y creo que nadie está midiendo el costo, incluido Vladimir, porque las acciones que él tome también van a ser acciones, para bien o para mal, que van a generar un momento, les diría, de gran desequilibrio y separación de él con su propio pueblo y con su propio liderazgo. ¿Okay? Ahora vamos a ver por qué. Acuérdense que el nodo sur cierra ciclos del pasado para siempre. Y aquí es un nodo sur en Libra, o sea, un ciclo de paz que se cierra para esa ciudadanía, ¿sí? El fin de la paz y la armonía de este pueblo y sus condiciones. ¿Ok? Una cosa muy interesante de ver en esta carta de Revolución Solar es que no hay fuego, ¿sí? Esta es una carta, tenemos los elementos más fuera de la imagen, pero bueno, la realidad concreta es que es una carta donde por elemento no hay fuego. Esto me llamó la atención porque imagínate que el fuego tiene tanto que ver con las acciones, tiene que ver con la confrontación y tiene que ver, ¿no?, como con esa energía de ir hacia la confrontación. Y acá no hay fuego. ¿De qué nos habla que no haya fuego? Que en algún sentido va a estar faltando potencia, va a estar faltando fuerza, ¿sí? Y vemos una situación que se va a poner recontra compleja para él en torno a su poder político, ¿sí? Él como líder, fíjense esta casa 10 y fíjense este Quirón en 11 como líder. Y acá hay algo que pasa a nivel social, cultural en Rusia a través de todo este conflicto y de estas acciones que Vladimir pueda llegar a tomar. ¿Ok? Como dije, su poder político, su vocación y la visión que el mundo va a tener sobre él. ¿Ok?
me lleva a pensar que, como dije antes, para este personaje las palabras perder no serían parte de su vocabulario, rendirse tampoco, y negociar sí y solo sí sea de su conveniencia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una personalidad con estas características y de repente se siente acorralado? ¿Ok? Y cuando digo acorralado no refiero a que él en su cabeza tenga esta impresión de que la situación se le puede venir en contra o él puede llegar a, ¿cierto?, a perder como tal, ¿no? Aunque yo considero que en las guerras nunca hay ni ganadores ni perdedores, pero pensémoslo desde estas mentalidades, ¿sí? Pero ¿qué pasa si él empieza a sentir que frente al mundo, frente a los aliados, frente a, a esta confrontación también con Occidente, ¿sí?, él empiece a sentir que acá ya no está solamente en juego un misil que le permitieron tirar a Ucrania o lo que sea, sino que está en juego ese imperio, ¿no es cierto?, del cual él es y se cree dueño, y siente como esa amenaza, te diría a una escala como más, pensémoslo, no sé, más como en otros tiempos, no como no como hoy se evalúan los poderes o no sé, las presidencias de los países, como de, ¿no? Sino que vayámonos a un tiempo remoto, ¿no? Donde ir a la confrontación era como perder tu tierra, ¿no es cierto? Hay una cosa como tan sanguínea en esto, ¿sí? Entonces, lo que veo en él es esto, es como una cosa de sentirse que ya no se trata de Ucrania, sino que él empieza a sentir que lo que está en juego tiene que ver con su liderazgo, tiene que ver con su poder en Rusia mismo, ¿no es cierto? Como la visión que su propio pueblo va a tener de él, las decisiones que él tome o no, y las que los definen. Es como él queda parado, queda parado delante del mundo en torno a esa imagen de poder que siempre dio. Hay algo más que se le va a poner en juego a él. Por eso digo, cuando vos acorralás a una persona con esta característica, las reacciones pueden ser desmedidas, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía, me lleva a pensar que él, al sentirse acorralado, pueda desatar un desastre, porque ya no está midiendo que el enemigo es este acá al lado, sino está midiendo que todos me están tomando por, no sé, y todos se creen que pueden venir a tirarme no sé qué, y perdón, o sea, imagínate esta escena en la cabeza de un personaje como él, con una situación de su liderazgo, su poder político, que está en un momento donde él siente que es a todo o nada. Hay algo medio de esta índole. Entonces, insisto en que él, al sentirse acorralado, puede desatar un desastre. ¿Ok? Veamos cómo la luna, que es el pueblo, ¿ok?, está en un vínculo de fluidez con Plutón en la casa número 8. Y esto nos habla de muertes, pérdidas, de duelos, y también de un gran impacto para el cambio, ¿sí?, que se va a dar
por todos los eventos en curso. ¿Ok? Ya un Plutón en 8, lugar complejo para quedarle a él. Plutón está muy relacionado con todo lo que tenga que ver con la energía nuclear. Y la bomba que no quiero nombrar, porque rige justamente esa energía, Plutón, es la destrucción masiva. Y está en una casa 8. Entonces, ¿qué es lo que está dispuesto él a hacer? Como dije, en pos de sentir que tiene el dominio, ¿no? Qué cosa tan egoica, pero esto no es solamente algo que está relacionado con Vladimir como tal. Creo que todos estos líderes heridos tienen esa característica, ¿no? Del poder en sí mismo, ¿no? Pero especialmente una persona como él que está perpetuado ahí hace cuánto tiempo. Quiero decirles que también todo esto representa una crisis de poder para él, porque a la hora de la verdad, las decisiones que él no tome ahora y las acciones que no tome ahora van a ser signos de debilidad. Y para ellos, para estos líderes, dar signos de debilidad es como entregar, ¿no es cierto?, el poder. Por eso les digo, el hecho de estar dispuesto a todo tiene más que ver con sentir que no pierde esa capacidad de amenaza y esa capacidad de, ¿no?, como acá estoy yo. Y él ya viene anunciando, ¿no?, tantas cosas que fue diciendo como, bueno, si tal cosa, no se olviden que yo puedo tocar el botón rojo. Bueno, ojo que si él se siente acorralado, pero de una forma concreta, puede desatar un gran desastre. Me pregunto también si qué puede pasar con el pueblo, ¿no? Como con el pueblo ruso como tal, eh, frente a esta zona de desastre, porque puede también haber un cambio como de una idiosincrasia, ¿no? Y llegar a un límite después de tantos años, ¿no?, de sometimiento. Él tiene un Quirón en 11, ¿sí?, donde se ubica el liderazgo sobre las masas. Allí una herida que se tensará en torno a todos sus discursos. Fíjense cómo él, ese Quirón, hace una oposición a Mercurio con la luna negra. Mucho el discurso amenazante, ¿ok? Pero especialmente también hay una cosa como de amenazar concretamente a quienes estén haciendo que él se sienta amenazado en pos de perder el poder y ese liderazgo, ¿sí? Decirles que hay mucha energía en esta carta de alguien que al sentir una presión o tensión pueda tomar decisiones de forma alocada, cuyas consecuencias pueden ser muy graves. Tensado esto, ¿sí?, con las acciones y las decisiones en torno a la cuadratura que tenemos con Marte, su lado activo más agresivo, ¿sí? Fíjense cómo está lleno de cuadratura su energía, ¿no? Y también acá tenemos esta cuadratura a ese liderazgo, ¿ok? La zona casa 5, donde están los niños, los centros de estudios,
los lugares recreativos. También es una zona donde está mucho este aspecto más como de la idiosincrasia a nivel del cultural, ¿no? De una nación. Zona que está en cuadratura al Marte de la 1. O sea que todas sus acciones van a repercutir mucho sobre estas esferas, ¿no? En su propio pueblo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no importa. Eso no importa con tal de seguir demostrando que él es, ¿no es cierto? El líder, ¿no? Como esto. Esta tonalidad marcial en un trígono a Marte, a Saturno en la casa número 10, acciones que él estará dispuesto a realizar para reordenar el poder y el dominio, ¿sí? Al tener un Neptuno muy alto, fíjense cómo Neptuno le queda en la casa número 10, a quien Saturno viene persiguiendo por detrás, acuérdense que estamos en ese momento de tensión, será un tiempo donde él puede sentirse muy inestable y amenazado por el entorno. Y esto puede llevarlo a detonar las acciones que tanto viene especulando y con las que viene amenazando, aun cuando esto pueda ser un perjuicio para su pueblo mismo, insisto. Entonces, quiero decirles que la revolución de Vladimir es bastante intensa. Ya nosotros lo podemos ver característica puntual de esa casa 1, con ese Marte, en ese aspecto de lo que es la identidad por pertenencia, el sentido de nacionalismo y patriotismo, y lo que esto significa para él, ¿ok? Bueno, acá vamos a ver un poco una extensión en todo lo que es, esperen que borro los dibujos, lo que ves en la línea de adentro, ¿sí? Por dentro, esta es la carta natal de Vladimir, ¿ok? Y lo que ves acá afuera es esta revolución que analizamos recién, pero aplicada a su carta, ¿ok? Ya como les digo, él es un personaje, fíjense cómo él tiene una casa 10, ¿no? Él es un Sol Saturno, ¿no es cierto? Como un personaje así muy, como con una potencia, ¿no es cierto? Y muy marcado ese sesgo como de poder, ¿cómo decirlo? Como desde esta cosa de la palabra última, ¿no? Es una persona también, fíjense como Plutón en 9 y la luna negra, esa amenaza que siempre, ¿no? Siempre, siempre pareciera es algo, una persona como dije, con una característica natal, les diría que no es alguien con quien se va a poder negociar como tal vez haya otras conversaciones. O sea, esta es una persona y una personalidad que para él hay límites a lo negociable, digamos, como, ¿sí? Así como también hay límites hasta dónde él va a dejar que pasen sus líneas rojas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿No es cierto? Y la amenaza puede convertirse entonces en una realidad. Pero fíjense cómo es interesante que el nodo sur en este momento le está quedando sobre su casa número 10, que es lo que yo les decía recién. Hay algo como de sentir esta cuestión como se termina mi ciclo. Siento que es re simbólico esto, porque más allá de lo que pueda pasar con esta confrontación y este momento, yo creo que hay algo de un ciclo
tanto para él como para el pueblo ruso, que va a cambiar, definitivamente va a cambiar. Porque hay algo que se está cerrando, hay algo que se está cerrando y está muy vinculado con la zona de poder. Y de su aspecto de liderazgo y de cómo el mundo lo ve. ¿Se entiende? Entonces, ojo, porque el extremo puede llevar a luego extremos más complejos, ¿no? Veamos cómo Venus, que es esa capacidad de negociación, está quedando en zona casa 12. Por eso les digo que yo no veo acá a alguien que va a querer pacificar o que va a buscar algún tipo de entendimiento. Insisto, a no ser que la oferta sea más beneficiosa y lo vuelva a hacer sentir a él que recupera ese respeto o ese temor que imparte, ¿cierto? Vamos a ver también cómo toda la zona de esta casa 10 tan compleja que les anunciaba yo sobre su liderazgo, cómo el mundo lo ve, su vocación, su profesión, él como líder, está afectando mucho lo que es casa 3, todos los vínculos con los países vecinos y el entorno, así que ya te puedes dar una idea. Yo creo que él va a avanzar militarmente sobre otros países. Tengo que decirlo, creo que él va a avanzar militarmente con... aunque eso sea una cruz que él se cargue para siempre, aunque sea una cruz que vos digas esto ya es un precio que yo ya pago y ya de allá no vuelvo. Y ojo porque eso se vincula con este nodo sur que les marqué acá, ¿no? Como que este avance militar que él va a hacer sobre países, otros países vecinos y ese entorno circundante es al mismo tiempo que el avance, es una cruz que él se carga para siempre. Y puede eso después vincularse con su final. Con su final. Atentos. Porque acá o hay una transformación y un cambio donde mucho el pueblo ruso va a estar involucrado en eso, o es un final político, ¿ok? En torno a este avance militar que él haga. Fíjense cómo Neptuno, que es un poco el caos, el desorden, ¿no es cierto? Toda esta cuestión, ¿no? Como de la conspiración, queda sobre la casa 4. Entonces yo creo que, y fíjense cómo va a dejar mucho para aprender con el nodo norte para el futuro, ¿no? Y yo creo que, como les digo, hay algo acá donde él no va a medir las consecuencias, porque él se siente acorralado y se siente que como que le perdieron el respeto o le perdieron el miedo, o como que todo este avance para él puede terminar siendo un costo mucho más alto. Y me parece que él va a llegar al punto donde va a decidir avanzar. Ese avance va a ser la cruz que va a cargar, pero creo que él va a tener intenciones de invadir militarmente otros países. Ahí hay un tema de un avance militar. ¿Ok? Fíjense cómo Marte, ese Marte del ascendente y de la casa 1 que yo les decía, esa tonalidad, ¿no? Como de acciones, está activando su Urano natal en casa 8. Marte, esta cosa marcial, la agresión, las armas, la violencia, ¿no es cierto? Las acciones concretas sobre Urano, las explosiones, los cambios bruscos y violentos, intempestivos, ¿no?
Entonces de repente te amenazo y todo lo que vos creíste que quedaban palabras, ¡pum! Te levantaste a la mañana y tenías a las tropas rusas adentro. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces acá, ojo con esto. Y tenemos un Júpiter que ya va quedando sobre la casa 8, la zona de las muertes, y Júpiter expande todo lo que toca, ¿no? Entonces, es un momento realmente denso. Y lo que más creo acá que es para observar, como dije, porque es una revolución que no tiene fuego. Y eso no me parece algo menor, me parece muy simbólico, porque al no haber fuego, nos habla de un momento donde las acciones van a estar vinculadas al miedo que en realidad tengo. ¿No es cierto? Este es un poco el tema. Este es un poco el tema, ¿ok? Vamos a ver un poco qué nos dice el tarot con respecto a todo esto. Bueno, vamos a ver un poco qué nos dice el tarot, ¿sí? Sobre este tema. Vladimir, la amenaza mundial, cómo puede seguir toda esta situación, Vladimir, Rusia y esta amenaza mundial. Vladimir, Rusia y el mundo. Ok, vamos a ver cómo sigue en torno a todo esto. Bueno, el día del juicio, chicos. ¿Qué decirles? El día del juicio, y ustedes lo pueden ver. El día del juicio es inminente y el avance, ¿sí? Con un caballero de copas, es el avance, es el avance. Y lo que viene es un momento de grandes duelos. Fíjense, el 5 de copas. 5 de copas es un momento de llorar por lo perdido. Es un momento de duelos, de pérdidas, de mucha angustia, de depresión. El día del juicio, chicos. Y esta carta te lo está diciendo, ¿no? Es como una gran explosión. El avance que va a traer duelos, pérdidas. Un momento realmente complejo, ¿eh? Con estas 3 cartas podría ser suficiente la realidad concreta, ¿eh? Fíjense cómo las negociaciones van a estar, o sea, todo lo que sean conversaciones, negociaciones, porque justamente tenemos un as de espadas invertido. Entonces no va a estar muy viable sentarnos a negociar, a hablar. Y fíjense que es la torre invertida. ¿Qué es la torre invertida? Estas negociaciones que podrían demorar o detener ese impacto de la torre, ¿no? Porque siempre cuando estas cartas salen invertidas es como que hay algo que se pone lento, que puede demorarse. Entonces, claro, ¿qué podría disipar un poco la situación o apaciguarla, si se quiere, que pudiéramos conversar? Pero tenemos un as invertido. Decisiones
que se van a tomar, y les digo que acá hay muchos que hoy están tomando decisiones que van a poner en riesgo a sus naciones. Porque tenemos un 7 de copas, y el 7 de copas es una carta como de estar en la nube neptuniana donde no sos consciente de la realidad. Por eso yo les estaba diciendo hace un rato cómo hay algunos líderes, ¿sí?, que están diciendo, bueno, vamos a mandar tropas, vamos a mandarle más armas, vamos a hacer tal cosa. No están midiendo a quién tienen enfrente, y es esta característica de no ver la realidad, de que no están viendo la realidad de quién tienen enfrente. Por eso es que las negociaciones no funcionan, y por eso es que va a estar muy difícil, porque hay algunos que ya están tomando decisiones neptunianas sin ver la realidad. Es como que yo siento que acá hay una... Insisto en lo mismo y me da mucha pena decirlo en este contexto, pero es una batalla que está asignada por una lucha de egos. Y es allí donde realmente no hay un entendimiento, ¿ok? Hay un cambio de ciclo. Esto tiene que ver con intereses. Fíjense cómo van a caer las bombas. Acá las estás viendo. Fíjate, esta carta te lo está diciendo. Un 8 de bastos nos habla de movimientos rápidos que se avecinan. ¿Y qué ves acá? Quiero decirles que me preocupa que realmente toda esta amenaza se transforme en una realidad, porque observa esta carta. ¿Qué apariencia tiene lo que ves? ¿Ves el fuego atrás? ¿Lo ves? ¿Qué forma tienen? Fíjate esto. ¿A qué te hace acordar? ¿Qué es lo primero que se te vino a la mente? Así van a volar. Muchas pérdidas. Mucha gente enferma además. Esto no solo va a ser una cuestión de pérdidas, sino que también va a quedar mucha gente muy enferma. La imagen te lo está diciendo. Cuando caigan estas lámparas que ves acá, luego viene esta imagen. Fíjate que ahí hay como una familia, ¿no es cierto? Mucha gente que se va a tener que esconder, que ocultar, y va a tener que resguardarse y esperar. Y esperar. Cuando todo esto huele, quiero que observes esta carta. Fíjate cómo van volando. Esta carta te lo está diciendo todo. Fíjense. Es tremendo. Bueno, mis amores, voy a llegar hasta acá porque me parece muy fuerte, realmente. Y bueno, nos veremos en una próxima entrega con más análisis, cómo sigue todo esto. Y mantengámonos en oración, esperando que el destino de las cosas pueda ser distinto. Gracias totales por tu tiempo. Nos vemos en una próxima entrega.